En el mundo salvaje, los animales matan por una sola y única razón: sobrevivir. Se cree que se trata de una conducta programada genéticamente y no de un acto premeditado. Sin embargo, esta increíble toma muestra cómo un grupo de chimpancés ataca a un miembro de su propia comunidad, aunque no representa una amenaza ni una fuente de comida. Esta conducta genera dos profundas preguntas. ¿En qué pensaban? ¿Fue un impulso o algo planeado? Los animales en cautiverio pueden atacar. ¡Ayuda! Sin embargo, algunos de los más poderosos depredadores demuestran tomar decisiones inexplicables. Pudo arrancarle la pierna a esa pobre chica, pero en cambio, decidió que solo jugaría con ella un rato. Complejos e impredecibles, los animales quizá puedan tener todo tipo de pensamientos. ¿Qué color es más grande? Los cerebros del mundo natural presentan grandes misterios. Pero los científicos tienen nuevos métodos para intentar comprender la mente animal y se ven forzados a reconsiderar todas sus teorías sobre el pensamiento de los animales. Los animales pueden ser impredecibles. Y este empleado del parque temático está por saberlo. Con 9 toneladas de peso y 7 metros de largo, las orcas son poderosos depredadores que pueden matar un lobo marino de 350 kilos. Shamu arroja a la muchacha de su espalda y comienza a arrastrarla, y ahora su vida corre grave peligro. Los empleados jalan a la aterrada muchacha hasta el borde de la piscina, pero la ballena se niega a dejarla ir. Con la pierna de la mujer en las fauces de la muerte, la situación es alarmante, hasta que un entrenador logra abrir la boca de la orca y ella escapa. Parece un verdadero milagro, porque apenas obtuvo algunas heridas menores y magulladuras. Pero observen bien, no se trata de un ataque irracional. Esa ballena podía matar a la muchacha. Lo sorprendente es que no lo hizo. Fue algún tipo de decisión, algún tipo de pensamiento. Entonces, ¿los animales pueden pensar? La mayoría son cognitivos, pueden pensar. La pregunta es cómo lo hacen. Nadie dice que los animales pueden imaginar, crear y pensar igual que los humanos. Pero muchos expertos creen que subestimamos las habilidades de la mente de los animales. Los científicos lograron avances extraordinarios al dividir la pregunta de qué piensan los animales en segmentos analizables. Descubrieron rasgos esenciales del pensamiento: elección, autoconciencia, uso de herramientas, engaño, agresión organizada y lenguaje. 4. ¿Qué número? 4. Se cree que el lenguaje es el rasgo más importante que distingue a los humanos de los animales. La mayoría de ellos, incluso los chimpancés, solo realizan sonidos innatos. Aunque algunos pocos, como las ballenas, aprenden su canto de la misma forma en que los humanos aprenden su lenguaje. Las ballenas, al igual que los humanos, necesitan oír sonidos durante sus primeros años de vida y mientras crecen. Un ballenato debe exponerse a su lenguaje para aprenderlo. Esta habilidad especial se llama aprendizaje vocal. El aprendizaje vocal permite sistemas de comunicación mucho más complejos y abre las puertas al desarrollo de sonidos que podrían ser muy específicos para ciertos propósitos. Para las orcas, uno de los propósitos más importantes podría ser el apareamiento, es decir, encontrar una buena pareja. Creemos que podría tratarse de un mecanismo para evitar la endogamia, por lo que el apareamiento se basaría en el dialecto. Entonces el macho solo sentiría atracción por aquellas hembras con un acento diferente, por así decirlo.
Es posible que esta elección de las orcas se rija por un diminuto pero poderoso componente presente en sus enormes cerebros y que pocos animales poseen. El cerebro de una orca pesa alrededor de 5 kilogramos, casi 4 veces más que el cerebro humano. Una ballena promedio tiene 200.000 millones de neuronas en su cerebro, el doble que los humanos. En el cerebro humano hay un procesador altamente especializado llamado neurona de von Economo o célula fusiforme. Estas células son como los controladores del tránsito aéreo de la mente y transmiten la información de un modo mucho más rápido que otras células. Es el sistema de transmisión más rápido que se podría imaginar. Sería como el contraste entre comunicarse con vasos de cartón y usar internet de banda ancha. Se encuentran en las regiones del cerebro responsables del habla, de la intuición y de algunos de nuestros sentimientos más profundos, como el amor y el sufrimiento. En 2006, los expertos descubrieron células fusiformes en el cerebro de las orcas. ¿Qué nos dice este descubrimiento? ¿Que pueden enamorarse o sentir culpa? Las células fusiformes indican la habilidad de pensamiento avanzado, pero la ciencia aún desconoce el verdadero papel de estas células en las ballenas. Es un gran misterio que debemos resolver. Aunque los grandes simios y los monos son primos evolutivos del hombre, no tienen desarrollado el lenguaje y solo producen sonidos innatos. Pero en un estudio preliminar, Mark Hauser y el psicolingüista Ansgar Endres obtuvieron importantes pruebas que sugieren que los monos pueden comprender símbolos, un claro precursor del lenguaje. En su experimento utilizaron fotografías para probar un rasgo presente en el desarrollo humano. Los bebés no distinguen la diferencia entre una fotografía y el objeto real hasta que cumplen los 2 años de edad. Si le mostráramos a un bebé de 18 meses una fotografía de un zapato, querría colocar su pie allí, lo que prueba que no distingue la diferencia. El experimento se llevó a cabo en una pequeña isla de las costas de Puerto Rico llamada Cayo Santiago. Es parte del Centro Caribeño de Investigación de Primates y aloja alrededor de 1000 monos rhesus que deambulan libremente por la isla. Si bien el cerebro del mono rhesus es mucho más pequeño que el del humano, su estructura es muy similar. El cerebro del mono rhesus pesa menos de 115 gramos, un quinceavo del peso del cerebro humano. El 93% del ADN de este mono es igual al del humano. En una serie de experimentos, el investigador les mostró a los monos 2 cubetas vacías con una fotografía en el frente. Las colocó en el suelo y se alejó. Nada más. ¿A cuál se aproximarían? En la primera prueba, una cubeta tenía la imagen de una manzana y la otra la de un par de tenazas. Más del 90% de los monos se acercaron a la cubeta con la fotografía de la fruta. La mayoría de los animales no tocaron la imagen, mientras que un niño intentaría tomar el zapato o el sonajero de la fotografía. Los monos miran dentro. Es decir que entendieron que la imagen indicaba que había manzanas. En una segunda prueba con las cubetas aún vacías, el investigador coloca una fotografía de una manzana y media y otra de media manzana. Él sabía por estudios previos que los monos prefieren siempre más cantidad y esperaba que se aproximaran a la cubeta de la manzana y media. Y así fue. Finalmente, la gran prueba. Los investigadores mantienen la imagen de la manzana y media, pero en el exterior de la otra cubeta colocan un pequeño trozo real de manzana. Les mostraríamos una fotografía de una manzana y media, es decir, una manzana entera y una mitad. Y en la otra cubeta, un octavo de una manzana real. Si los monos no lograran entender que la imagen es solo un símbolo, se aproximarían a la cubeta con la fotografía porque representa más cantidad. Pero eligieron la manzana real, así que distinguen entre lo real y una fotografía. Hauser afirma que esto prueba que los monos tienen una habilidad oculta para entender símbolos. Un nivel de pensamiento que sería un precursor esencial del lenguaje.
sugiere que los animales poseen cierto nivel de representación o de pensamiento, en cierta forma abstracto, que representa un elemento esencial en la construcción del lenguaje. Es posible que un mono adulto tenga una mejor comprensión de los símbolos que un bebé humano, y esto genera profundos interrogantes sobre la evolución del habla. Los primates y las orcas demuestran algunas habilidades que cada vez se asemejan más a lo que nosotros llamamos lenguaje. Parece que aquí hay algo mucho más profundo de lo que nosotros pensábamos. Pero otros tipos de pensamiento pueden revelar asombrosas habilidades hasta en las criaturas más primitivas. El cerebro es el órgano más poderoso. Puede procesar instantáneamente grandes cantidades de información, emociones intensas y recuerdos distantes. Resuelve problemas complejos y genera respuestas en una fracción de segundo para cuestiones de vida o muerte. Aún así, los científicos apenas conocen el cerebro de los animales. Es la capacidad que tiene el cerebro incluso en un animal con uno muy pequeño. El cerebro de una abeja es apenas del tamaño de la punta de un lápiz y pesa 1 miligramo. Posee 850.000 neuronas, una cantidad 100.000 veces menor a la de los humanos. Pero son la única especie, además de la humana, capaz de comunicar a otros con increíble precisión la dirección, la distancia y la calidad de una fuente de comida. Resulta difícil imaginar que los insectos piensan, pero sin duda las abejas le dan a la ciencia algo en qué pensar. Hasta hace poco, los científicos creían que las abejas eran incapaces de pensar, que simplemente tenían un excelente sentido de la orientación. El biólogo Jim Gould hizo un experimento sencillo. Gould tomó algunas abejas de un panal y las entrenó para que encontraran polen en un bote de la orilla. Gradualmente, Gould alejó el bote de la orilla hasta llegar al medio del lago. Dejó que las abejas volvieran al panal. Estas dijeron: muchachos, hay mucha comida aquí. Ninguna fue. El lago es un lugar peligroso. Si actuaran por reflejo, debieron ir al bote, pero saben decir no. Muchos expertos afirman que este experimento reveló una propiedad oculta de la mente de los animales, la habilidad para crear un mapa de su mundo y tomar una decisión de acuerdo a eso. Es un rasgo esencial del pensamiento. En cierto modo, esto prueba la flexibilidad de la conducta animal, incluso en un sistema nervioso tan simple como el de una abeja. Para un animal tan pequeño, probablemente se trate de una forma de pensamiento. Si una criatura con un cerebro tan pequeño como el de una abeja puede tomar decisiones, ¿puede un animal más grande como un perro también hacerlo? Sabemos que los perros son animales muy inteligentes, pero ¿pueden realmente pensar? Según el biólogo evolutivo Mark Bekoff, sí. Él cree que uno de los momentos en que los perros piensan más profundamente es cuando juegan. El juego es ideal para estudiar la cognición, el pensamiento y las emociones animales. Es el momento en que sus cerebros se tornan creativos. Un perro de 10 kilos posee un cerebro de 70 gramos, es decir, un 1/20 del peso del cerebro humano. Además, tiene 160 millones de neuronas, en comparación con las 100.000 millones del cerebro humano. Cuando los perros juegan son impredecibles, mientras que la conducta del apareamiento, la depredadora y la agresiva son muy previsibles. El juego es algo muy cambiante. Cuando juegan, los perros reaccionan según el momento, mediante una toma de decisiones espontánea, que Bekoff considera es parte del pensamiento. Cuando menciono los matices del juego, se genera un fuerte debate en cuanto a la inteligencia y la cognición. Bekoff fundamenta su teoría en el análisis de conductas simples como las que él llama saludo amistoso. El saludo amistoso es cuando un perro inclina la cabeza hacia abajo, eleva los cuartos traseros, menea la cola y a veces ladra. Es una invitación a jugar.
Indica que lo que hará a continuación es solo un juego, a pesar de que involucra la conducta depredadora típica de un ataque. Como cuando muerde y agita la cabeza, el animal muerde y sacude la cabeza. Cuando el juego se torna muy agresivo, el animal usa nuevamente el saludo amistoso, pero en otro sentido. Lo usan para disculparse. A veces lo hacen justo después de morder demasiado fuerte y dicen: lo siento, te mordí, perdóname. Por este motivo, Beckhoff sostiene que los perros tienen un sentido de justicia e incluso de moralidad. Los perros distinguen lo bueno de lo malo. Saben que está mal morder muy fuerte a otro animal, que no deben invitar a otro a jugar y luego intentar aparearse o pelearse con él. Saben que si no hacen las cosas bien, el juego se detendrá. No todos coinciden. El psicólogo Clive Wynne cree que los perros no son tan inteligentes como su antepasado salvaje, el lobo. Un indicio simple es el tamaño de su cerebro. Se sabe que el cerebro de un perro adulto rara vez supera la tercera parte del tamaño del cerebro de un lobo adulto. En lo que concierne al pensamiento, creo que el lobo lo aventaja. Los lobos deben pensar mucho para sobrevivir. Los perros pasan momentos más tranquilos. Sin embargo, los expertos afirman que los perros tienen una habilidad especial para entender, y a menudo citan esta extraordinaria frase que incluye a todo el reino animal: solo los perros comprenden que el sitio señalado con el dedo por un humano significa esa dirección. Por eso Wynne desarrolló un experimento sencillo y se dirigió a una reserva de lobos en Indiana, donde analizó las respuestas de los lobos y de los perros al señalar con el dedo. ¡Togo! Como esperaba, los perros fueron hacia el punto señalado. Pero luego realizó la misma prueba con los lobos. Muy bien, Wolfgang, Wolfgang. Los lobos también siguieron la señal, lo que refutó la idea de que solo los perros podían hacerlo. ¿Por qué? Los lobos de la reserva son criados por humanos desde que nacen, como si fueran mascotas, y según Wynne, esta experiencia con las personas es lo que hace que los animales desarrollen la habilidad de entender una señal. Wynne concluyó que los perros no tienen ninguna inteligencia especial, sino que responden por condicionamiento, lo que se considera una conducta reflexiva, no pensamiento, pero tal vez no sea tan simple. Los perros son un poco más especiales porque buscan afecto y atención, anhelan ese vínculo emocional con el humano, y creo que eso demuestra que no son solo una máquina de comer. Sin embargo, Wynne cree que el pensamiento animal es el resultado de una programación biológica, incluso para los humanos. Los humanos pensamos, somos máquinas pensantes. Pensar en la forma en que lo hacemos es un producto de nuestra maquinaria biológica. Mark Beckhoff coincide en que los humanos y los animales son similares, pero tiene una perspectiva muy distinta. Muchas personas afirman que somos únicos porque fuimos programados para pensar, pero el pensamiento procede de algún lado, y para mí deriva de otros animales. Si tenemos emociones, ellos también. Si pensamos, ellos también. Sería algo ilógico pensar lo contrario. Las abejas y los perros manifiestan un rasgo esencial del pensamiento al poder tomar decisiones. Los humanos poseen otro rasgo fundamental del pensamiento, la autoconciencia. En la actualidad, experimentos recientes demuestran que otros sorprendentes animales también podrían ser conscientes de sí mismos. De todos los animales que habitan las aguas oceánicas, los más inteligentes podrían ser los delfines. Este hábitat de vanguardia en el Acuario Nacional de Baltimore es el lugar ideal para presenciar la conducta sofisticada de estos mamíferos. Los delfines tienen un cerebro grande y complejo. Sin duda procesan información a niveles elevados. El peso promedio del cerebro de un delfín es de casi 1,3 kg. Es decir, unos 200 gramos más que el cerebro humano. Al navegar por sonar y comunicarse con silbidos, los delfines usan 10 veces más su cerebro para los sonidos que los humanos.
La psicóloga Diana Reiss trabaja con delfines desde hace 30 años. Su estudio se focalizó en responder una pregunta eterna sobre el pensamiento de los animales. ¿Son conscientes de ellos mismos? Reiss descubrió que un espejo es una ventana a la mente de un delfín. Solo pondremos este espejo contra el vidrio y veremos sus reacciones. Rápidamente, los delfines se colocan frente al espejo. Por muchos años, los científicos creyeron que solo los humanos podían reconocerse en el espejo. Luego, en 1970, Gordon Gallup desarrolló una serie de experimentos con espejos para chimpancés y concluyó que ellos también podían reconocerse. Fue el primero en demostrar que compartíamos esa habilidad con los chimpancés. Motivada por la reacción de los delfines al ver su reflejo, Reiss diseñó un experimento con espejos para delfines semejante al de los chimpancés. Así descubrió que los delfines no solo se reconocen a sí mismos, sino que también atraviesan 3 etapas muy similares a las de los chimpancés y los humanos. Lo que veremos aquí es una primera reacción del delfín frente al espejo. Esta filmación de la prueba muestra a los delfines en la primera etapa, en la que reaccionan como si el animal en el espejo fuera otro delfín. Veremos que el delfín reacciona como si observara a otro de su misma especie. En la segunda etapa, realizan movimientos repetitivos. Se mueven hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, como para saber si el animal en el espejo hace lo mismo que ellos. Es un momento crítico en el que los animales recolectan información relacionada con la imagen que observan en ese espejo mientras hacen ciertos movimientos. Allí comienzan a darse cuenta. La última etapa es cuando visualizan ciertas partes de su cuerpo que no verían sin la ayuda de un espejo. En esta etapa, Reiss realizó la prueba de la marca. Marcamos ciertos puntos del cuerpo que no pueden ver. La prueba consistía en observar si orientaban esa parte del cuerpo hacia el espejo para intentar verse. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Aquí vemos cómo estira su cuello para exponer la marca y poder verla en el espejo. Esta es una forma objetiva de afirmar que el delfín sabe que es un espejo, que es el reflejado y que puede usarlo como herramienta para ver una parte de su cuerpo. Los delfines del Acuario Nacional responden ante un espejo como si fueran conscientes de sí mismos. Es una prueba contundente de que estos animales poseen este rasgo esencial del pensamiento. Son animales con cerebros muy interesantes. Son una especie pensante y creo que aún sabemos muy poco acerca de lo que realmente son capaces. La lista de animales que se reconocen en el espejo sigue en ascenso. Diana Reiss trabajó con el primatólogo Frans de Waal y descubrieron que los elefantes tienen esa habilidad. En 2008, los investigadores hallaron que las urracas también tienen esa capacidad. Aún así, la prueba del espejo genera nuevos interrogantes. ¿Por qué los grandes simios se reconocen frente al espejo y los monos nunca pudieron? ¿Por qué los delfines sí pueden y los lobos marinos no? Tendremos que realizar nuevos estudios para entender la neuroanatomía de estos animales y ver qué otras conductas se relacionan. Los nuevos experimentos podrían revelar una nueva perspectiva en cuanto a los misterios de la autopercepción animal. Tanto un simple lápiz como la última tecnología demuestran una de las habilidades más poderosas del ser humano. Motivado por la imaginación y perfeccionado por la razón, el uso de herramientas es un rasgo esencial del pensamiento. Por mucho tiempo se creyó que solo los humanos contaban con el intelecto para crear herramientas. Pero esa idea se desplomó en 1960, cuando la antropóloga Jane Goodall descubrió a un grupo de chimpancés que usaban delgadas ramas para capturar termitas. El uso de herramientas demuestra la presencia de pensamiento avanzado porque se trata de resolver un problema. De todos los animales que usan herramientas, uno de los más habilidosos es a la vez el menos pensado: el cuervo de Nueva Caledonia. El cerebro del cuervo de Nueva Caledonia pesa solo 7 gramos, es decir, representa el 2.5% de su peso total, exactamente el mismo porcentaje que el cerebro humano. Estos cuervos
Usan herramientas tan sofisticadas como las de los chimpancés, aunque los científicos desconocen por qué estos cuervos son mucho más hábiles que otras aves y animales. Sin pulgares ni brazos, nadie esperaba que el cuervo de Nueva Caledonia usara herramientas. Pero al igual que el chimpancé, estos pájaros usan ramas y hojas para capturar insectos. Hablamos de un animal que solo utiliza su pico para trabajar, y sin embargo, maneja su herramienta con maestría, quizás aún mejor que un primate avanzado. Lo que maravilló a los investigadores Gavin Hunt y Russell Gray fue que estos cuervos no solo usaban herramientas, sino que también las construían. Vieron cómo elegían una rama, le quitaban las hojas y la usaban para obtener comida. Además pueden transportar su herramienta, elegir una más efectiva y preferir la rama de un lado o del otro del pico. Al igual que los humanos, son zurdos o diestros. Lo que me fascina es que los cuervos de Nueva Caledonia crean herramientas más sofisticadas que las de los chimpancés. Los cuervos no son las únicas criaturas sin manos que inventan herramientas. Los delfines crean sus propios juguetes. Los delfines crean unos aros hermosos. Se trata de anillos de aire plateados que siguen muy de cerca. Aquí el delfín crea un anillo, luego hace un segundo anillo, y cuando se fusionan, lo atraviesa y crea así su propio juego. El uso de herramientas demuestra un rasgo esencial del pensamiento. Claro que ningún animal es tan creativo como los humanos. Cuando surgieron los humanos modernos hace unos 100.000 o 150.000 años, el cerebro cambió rotundamente, hasta llegar a ser muy poderoso y poder imaginar todo tipo de herramientas. Cuando finalmente lo logramos, comenzó lo que se conoce como efecto trinquete, en el que las herramientas más antiguas, como el lápiz, se combinan con las más modernas para crear nuevas cosas en un proceso tecnológico que no va a detenerse jamás. Una de estas nuevas cosas son los números, pero los humanos no son los únicos que los utilizan. ¿Para qué usaría los números un animal? ¿Cuántos depredadores hay? Como carroñero, ¿cuántos competidores tendré? ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Ser más exitoso en el mundo salvaje. ¿Qué color es más pequeño? ¡Amarillo! Buen chico, eres un buen perico. No es. Está bien, te daré una. Luego de descubrir que Alex, su loro gris africano, podía entender el lenguaje, la psicóloga Irene Pepperberg notó que también podía hacer cálculos. Cuando comencé este estudio en los años 70, nadie confiaba en mi investigación, pensaban que estaba loca. Nadie creía que un pájaro pudiera hacer las cosas que yo quería probar. Alex demostró habilidades increíbles como la noción de los números. ¿Qué número es más pequeño? 3. Buen chico, buen perico. No creían que pudiera comprender ideas complejas como igual y distinto, grande y pequeño, o la noción de los números. Todos creían que esas habilidades no eran propias de estos pájaros. Mientras ella trabajaba con un loro llamado Griffin, la naturaleza rebelde de Alex lo llevó a demostrar su sorprendente habilidad matemática. Trabajaba secuencia de sonidos con los pájaros más jóvenes, chasqueaba mis dedos. ¿Cuántos son? Hice 2 chasquidos, pero Griffin no respondió. Repetí la acción y dije, escucha, Griffin. ¿Cuántos son? Y Alex dijo, 4, le dije que hiciera silencio. Pregunté de nuevo, ¿cuántos son? Y Alex dijo, 6. De repente me di cuenta de que Alex hacía algo mucho más complicado que responder a una serie de chasquidos. Él sumaba los números. Así comenzamos un proyecto sobre sumatoria. Pepperberg pudo probar que Alex era capaz de sumar. ¿Por qué querría un pájaro sumar? Nadie conoce la respuesta, pero creo que es otro claro ejemplo de cómo subestimamos las habilidades de los animales. Trágicamente, su trabajo con Alex finalizó en 2007, cuando murió sorpresivamente de arritmia cardíaca. Alex no era solo un ave de laboratorio. Fue mi colega por 30 años y fue como perder a mi hijo, a un ser amado. Éramos una sola persona. Pepperberg continúa su trabajo sobre el lenguaje y la resolución de problemas con otros 2 loros, en parte para demostrar que Alex no era el único pájaro brillante. Ella siente una gran satisfacción porque con los números y el lenguaje le dio a Alex la habilidad para revelar algunas de las maravillas de su mente.
La Bolsa de Nueva York, este frenético epicentro de grandes negocios, representa una de las nociones más sofisticadas de la humanidad: la economía. Sin embargo, cuando la fisióloga Lori Santos piensa en la bolsa de comercio, se pregunta si no habrá otros animales que compartan nuestra habilidad para usar el dinero. La especie humana es la única que utiliza dinero fiduciario regularmente para adquirir productos. Pero nadie buscó las raíces de este fenómeno en otras especies. Puede que los primates ya tengan una economía basada en el aseo. Muchos investigadores estudian el aseo de los monos porque podría constituir uno de los orígenes del intercambio económico humano. La frase, tú me rascas la espalda a mí, yo te la rasco a ti, puede tener un origen mucho más antiguo de lo que pensamos. Santos intenta averiguar si los monos tienen la capacidad de alcanzar el siguiente nivel. ¿Qué ocurriría si les diéramos una moneda para usar? ¿Lograrían entender el proceso? ¿Actuarían como los humanos de modo racional e inteligente? Para saberlo, Santos acuñó unas monedas para monos. Les enseñamos a darle una moneda al investigador y canjearla por comida. Luego se les dio a los monos ciertas opciones que simulaban ofertas como 2 al precio de 1, igual que en un mercado. Los resultados fueron sorprendentes. Los monos son muy parecidos a los humanos. Por ejemplo, cuando pusimos las manzanas en oferta, actuaron de un modo muy racional y compraron más manzanas, como lo haríamos nosotros. El pensamiento de los humanos para crear algunos de los mercados más importantes podría tener sus raíces evolutivas en los animales de hace millones de años. Hay otro rasgo que indica que el pensamiento de los monos contribuyó a la evolución humana: la habilidad para engañar. Sin embargo, la confabulación requiere un nivel de pensamiento muy sofisticado, como por ejemplo, la habilidad de atribuir pensamientos a la mente de otras personas. Queríamos probar el tipo de engaños y trucos que hacemos los humanos. Pero para hacer cosas a espaldas de otra persona debemos saber hacia dónde mira, qué es lo que sabe, y qué espera o qué no espera que hagamos. Los expertos en animales llaman a esta habilidad teoría de la mente. Es un rasgo muy poderoso del pensamiento, pero muy difícil de comprobar. Implica pensar en algo que no puedes ver a simple vista. Los animales aprenden de las cosas que observan directamente, pero ahora nos preguntamos si podrán pensar en cosas que no ven, como en lo que sucede en la mente de otra persona. Por eso, Santos y su colega Jonathan Flombaum diseñan un experimento para averiguar si los monos de Cayo Santiago pueden engañar como los humanos. La idea surgió casi por accidente, porque los monos eran muy buenos ladrones. John y yo nos encontrábamos en Cayo Santiago realizando un experimento que requería limones. Bajamos la vista y cuando volvimos a mirar, los limones ya no estaban. En este experimento, James y yo le mostraremos al mono una uva como esta. Y la colocaremos en estas tablas. Damos un paso al costado. Las dejamos aquí. Y yo voltearé. Y la pregunta era si el mono se aproximaría al investigador para tomar la uva porque comprendía que estaba distraído. Incluso en el primer intento, los monos se dieron cuenta de que debían robarle la uva a la persona que no miraba. Esto sucedía sin importar quién mirara hacia otro lado y quién hacia la uva. Son ladrones astutos que analizan cosas que no sabíamos que podían percibir, como nuestros pensamientos, percepciones y conocimientos. La habilidad de engañar puede ser de gran utilidad en el mundo salvaje. Imaginen que somos monos, estamos solos y con escasos recursos, atrapados en esta jerarquía de dominio donde las personas están sobre nosotros y lo observan todo. Para tener acceso a mejores alimentos, debemos tener cuidado y planear cada movimiento. Nuevos estudios demuestran que los chimpancés, las aves y otros animales también tienen la habilidad de engañar. Parece ser una capacidad que comparten muchas criaturas del reino animal. En el mundo salvaje, donde lo fundamental es sobrevivir, la habilidad para engañar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
demuestra que el engaño es un rasgo vital del pensamiento animal. Pero los animales pueden comportarse en formas que revelan el tipo de pensamiento más oscuro y aterrador: la violencia organizada. De todas las conductas del mundo animal que indican pensamiento, la mayoría se consideran positivas. Pero como los humanos demostraron, algunos de los pensamientos más complejos pueden generar violencia devastadora. Este también podría ser el caso en el mundo salvaje, donde los chimpancés pueden unir fuerzas para atacar salvajemente a sus semejantes. No hay duda de que tienen la habilidad y el potencial de ser extremadamente violentos y de usar tácticas militares. La pregunta es, ¿son ataques organizados como consecuencia del pensamiento? La decisión de retirarse o de atacar es consciente, pero la pregunta del millón es: ¿sabe cada chimpancé que sus semejantes toman la misma decisión? Durante 13 años, el antropólogo David Watts filmó y observó a los primates en Negogo, el Parque Nacional de Kibale, Uganda. Allí se encuentra la comunidad más grande del mundo en su ambiente natural, con más de 150 chimpancés. Se sabe que los chimpancés poseen una de las capacidades más desarrolladas para el pensamiento. El cerebro de un chimpancé pesa casi 425 gramos, es decir, unos 40 gramos más que el de un bebé humano recién nacido. Alrededor del 96% de su ADN es igual al del humano, aunque algunas de las diferencias más marcadas yacen en el desarrollo cerebral. Sus complejas alianzas sociales y sus estrategias demuestran un grado muy sofisticado de pensamiento. Las comunidades de chimpancés tienen un líder, el macho alfa. Los machos compiten por el liderazgo y generan complejas alianzas que cambian constantemente para ascender en la jerarquía. Muchos de ellos, si no todos, se esfuerzan por alcanzar el rango más alto en la jerarquía. Como muchos animales, los chimpancés defienden ferozmente su territorio. Los machos forman patrullas para asegurar sus fronteras. En general los machos son ruidosos, pero cuando patrullan son silenciosos. Suelen marchar en hilera. Algunas veces se detienen y se sientan silenciosamente para escuchar atentamente, y si notan la presencia de algún chimpancé se alteran un poco, pero no hacen ruido. Los chimpancés pueden infligir extrema violencia sobre un miembro de otra comunidad, pero el ataque a un miembro adulto de su misma comunidad es tan inusual que los antropólogos solo tienen un caso registrado. Por eso, la filmación de Watts genera muchos interrogantes. Luego de escuchar gritos, Watts captó un ataque en progreso. Un grupo de machos golpea con sus puños a un miembro de su comunidad, que los investigadores llaman Grappelli. El siguiente incidente es gráfico. Varios machos lo inmovilizaban, mientras otros lo mordían, lo pateaban y lo golpeaban. En un momento, los chimpancés se detienen y parece que dejarán ir a Grappelli. Otro macho adulto lo tomaba del brazo y pudo haberlo soltado. Pero, en cambio, volteó y mordió a Grappelli, y entonces reanudaron el ataque. La agresión continúa por varios minutos más, hasta que Grappelli logra escapar y trepa a un árbol. Más tarde, un macho llamado Hare, que solo presenciaba el incidente, entra en acción. Este macho se trepó a un árbol junto a él, se colocó muy cerca y esperó. Algunos de los otros chimpancés comenzaron a trepar hacia Grappelli para atacarlo, pero Hare lo defendió. Hare no es un aliado cercano de Grappelli, pero es un macho de alto rango muy importante en la comunidad.
Creo que Her pensaba que nada de eso debía suceder. Tal vez pensó en intervenir y acabar con el ataque, pero habría sido muy peligroso. 30 minutos después, Grappelli desciende del árbol. Herido, se aleja de la comunidad hacia la marginación. Pero Her lo acompañaba. Como si se interesara o si se preocupara por él. Creo que había cierta empatía entre Her y Grappelli. Grappelli recibió heridas fatales y 3 días después fue encontrado muerto. Watts no pudo determinar si el ataque fue espontáneo o fríamente calculado, pero vio un indicio en la personalidad de Grappelli. Grappelli tenía una combinación errónea de habilidades en su personalidad. Era un chimpancé ambicioso y un rival para otros machos, pero no hizo un buen trabajo al momento de aliarse. Creo que el propósito del ataque fue deshacerse de un rival. Quizás otro indicio sea la violencia permanente de un pariente cercano a estos primates, los humanos. Los otros mamíferos que se coordinan para atacar en grupo a miembros de otras comunidades son los humanos. Lo que los chimpancés macho hicieron es inquietante por su similitud con la conducta de nuestra propia especie. Aún así, la conducta de Her sugiere un nivel de empatía sorprendente y la comprensión de que la comunidad perdió la orientación moral. Creo que Her hizo una lectura social muy compleja de la situación. Actuó como si supiera que lo que hacían estaba mal, que no debían pelear, y no permitiría que el ataque continuara, no dejaría que nadie lo intentara. Her demostró que aunque los chimpancés pueden poseer la habilidad de coordinar ataques grupales, también tienen la capacidad de sentir empatía y dar consuelo, igual que su contraparte humana. La ciencia sobre lo que piensan los animales acaba de comenzar. Las nuevas técnicas revelan los misterios del cerebro animal y descubren pruebas convincentes de que poseen muchos rasgos esenciales del pensamiento. Este campo avanza a gran velocidad porque contamos con nuevas técnicas que ayudan a cambiar la forma en que las personas abordan la cognición animal y los métodos de investigación. La ciencia seguirá generando acalorados debates sobre lo que piensan los animales hasta descubrirlo. Si logramos comprender lo que piensan, se abrirán nuevos mundos aquí en nuestro planeta. Pero al surgir nuevos descubrimientos, algo es seguro. Se probará por completo que los humanos subestimaron la capacidad de las mentes salvajes. Si algo aprendimos es que siempre sabemos menos de lo que creemos. Aprender la mente animal y se ven forzados a reconsiderar todas sus teorías sobre el pensamiento de los animales. Los animales pueden ser impredecibles. Y este empleado del parque temático está por saberlo. Con 9 toneladas de peso y 7 metros de largo, las orcas son poderosos depredadores que pueden matar un lobo marino de 350 kilos. Shamu arroja a la muchacha de su espalda y comienza a arrastrarla, y ahora su vida corre grave peligro.
Los empleados jalan a la aterrada muchacha hasta el borde de la piscina, pero la ballena se niega a dejarla ir. Con la pierna de la mujer en las fauces de la muerte, la situación es alarmante, hasta que un entrenador logra abrir la boca de la orca y ella escapa. Parece un verdadero milagro, porque apenas obtuvo algunas heridas menores y magulladuras. Pero observen bien, no se trata de un ataque irracional. En el mundo salvaje, los animales matan por una sola y única razón: sobrevivir. Se cree que se trata de una conducta programada genéticamente y no de un acto premeditado. Sin embargo, esta increíble toma muestra cómo un grupo de chimpancés ataca a un miembro de su propia comunidad, aunque no representa una amenaza ni una fuente de comida. Esta conducta genera dos profundas preguntas. ¿En qué pensaban? ¿Fue un impulso o algo planeado? Los animales en cautiverio pueden atacar. ¡Ayuda! Sin embargo, algunos de los más poderosos depredadores demuestran tomar decisiones inexplicables. Pudo arrancarle la pierna a esa pobre chica, pero en cambio decidió que solo jugaría con ella un rato. Complejos e impredecibles, los animales quizá puedan tener todo tipo de pensamientos. ¿Qué color es más grande? Los cerebros del mundo natural presentan grandes misterios. Pero los científicos tienen nuevos métodos para intentar como las ballenas aprenden su canto de la misma forma en que los humanos aprenden su lenguaje. Las ballenas, al igual que los humanos, necesitan oír sonidos durante sus primeros años de vida y mientras crecen. Un ballenato debe exponerse a su lenguaje para aprenderlo. Esta habilidad especial se llama aprendizaje vocal. El aprendizaje vocal permite sistemas de comunicación mucho más complejos y abre las puertas al desarrollo de sonidos que podrían ser muy específicos para ciertos propósitos. Para las orcas, uno de los propósitos más importantes podría ser el apareamiento, es decir, encontrar una buena pareja. Creemos que podría tratarse de un mecanismo para evitar la endogamia, por lo que el apareamiento se basaría en el dialecto, entonces el macho solo sentiría atracción por aquellas hembras con un acento diferente, por así decirlo. Es posible que esta elección de las orcas se rija por un diminuto pero poderoso componente presente en sus enormes cerebros y que pocos animales poseen. El cerebro de una orca pesa alrededor de 5 kilogramos, casi 4 veces más que el cerebro humano. Una ballena promedio tiene 200.000 nacional. Esa ballena podía matar a la muchacha. Lo sorprendente es que no lo hizo. Fue algún tipo de decisión, algún tipo de pensamiento. Entonces, ¿los animales pueden pensar? La mayoría son cognitivos, pueden pensar. La pregunta es cómo lo hacen. Nadie dice que los animales pueden imaginar, crear y pensar igual que los humanos. Pero muchos expertos creen que subestimamos las habilidades de la mente de los animales. Los científicos lograron avances extraordinarios al dividir la pregunta de qué piensan los animales en segmentos analizables. Descubrieron rasgos esenciales del pensamiento: elección, autoconciencia, uso de herramientas, engaño, agresión organizada y lenguaje. 4. ¿Qué número? 4. Se cree que el lenguaje es el rasgo más importante que distingue a los humanos de los animales. La mayoría de ellos, incluso los chimpancés, solo realizan sonidos innatos. Aunque algunos pocos, con millones de neuronas en su cerebro, el doble que los humanos. En el cerebro humano, hay un procesador altamente especializado llamado neurona de von Economo, o célula fusiforme. Estas células son como los controladores del tránsito aéreo de la mente y transmiten la información de un modo mucho más rápido que otras células. Es el sistema de transmisión más rápido que se podría imaginar. Sería como el contraste entre comunicarse con vasos de cartón y usar internet de banda ancha.
se encuentran en las regiones del cerebro responsables del habla, de la intuición y de algunos de nuestros sentimientos más profundos, como el amor y el sufrimiento. En 2006, los expertos descubrieron células fusiformes en el cerebro de las orcas. ¿Qué nos dice este descubrimiento? ¿Que pueden enamorarse o sentir culpa? Las células fusiformes indican la habilidad de pensamiento avanzado, pero la ciencia aún desconoce el verdadero papel de estas células en las ballenas. Es un gran misterio que debemos resolver. Aunque los grandes simios y los monos son primos evolutivos del hombre, no tienen desarrollado el lenguaje